El título de la prédica para este día es los dones motivacionales. Amén. Vamos, por favor, a la palabra de Dios para que me acompañen juntos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice la palabra del Señor: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, toda persona tiene un don motivacional. Ahora explicamos por qué se le llama don motivacional y los diferentes tipos de dones. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nacemos con un don motivacional. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ese don comienza a funcionar bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces, una persona que no conoce del Señor, igual cuando nace, mire lo misericordioso que es el Señor. Como es creación de Dios, le entrega un don. Amén. Pero ese don, cuando ya la persona se rinde a los pies de Cristo, empieza a funcionar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y inequívocamente hay una declaración de que cada creyente ha recibido un don para su propio beneficio. Ese don hay que emplearlo en beneficio de otros. Entonces, cuando usted conoce su don motivacional, ese don en las manos de Dios empieza a ser utilizado al servicio de otras personas. Y esa es la ordenanza, se debe de usar. Pero podemos preguntarnos cómo conseguimos ese don. Eso es lo que vamos a enseñar el día de hoy. ¿Cómo podemos conseguir ese don en nuestras vidas? ¿Cómo podemos identificar cuál es ese don en nuestras vidas? La instrucción no es tratar de merecerlo, sino usarlo. Esa es la instrucción que el Señor nos entrega, porque pues sabemos que nosotros no merecemos nada. Por la misericordia de Dios pues somos salvos por su gracia, pero cuando le entrega algo, ese don, ese regalo lo tenemos que colocar a su servicio. Entonces, acompáñenme por favor a Primera de Corintios, capítulo 12, verso del 4 al 6. Dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mire cómo empieza este pasaje. Hay diversidad de dones. ¿Eso qué me quiere decir? Que hay diversos tipos de dones o diversos grupos de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, que están todos en un conjunto. Y hay diversidad de ministerios. Entonces ya habla primero de dones, después habla de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces prestemos atención al siguiente ejemplo. Usted puede ver ahí en la diapositiva pues un corazón formado por un grupo de frutos secos. Todos forman un solo propósito. Amén. Entonces Dios ha equipado a la iglesia para hacer su voluntad y por eso nos ha entregado dones, ministerios y operaciones. El propósito en esta enseñanza es que usted pueda diferenciar qué es un don, qué es un ministerio y qué es una operación, pero nos vamos a enfocar solamente en el estudio de hoy en los dones motivacionales. Hay una variedad y hay una diversidad en esa unidad. Entonces vayamos con el primer grupo, que son los dones. La palabra del Señor dice ahí en 1 Corintios 12, 4, 6, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, los dones, el Espíritu Santo es el que los concede y hay 7 dones. Pero después vienen los 5 ministerios, que en la otra parte del versículo que dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, hay 5 ministerios y el Señor Jesucristo
administra, en este caso, esos dones del ministerio. Y hay 9 operaciones y Dios, el Padre, provee el poder para esos dones. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Por qué llamarlos dones motivacionales? Porque muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué motivacionales? Son dones motivacionales o de personalidad y se le ha colocado este nombre para diferenciarlos de los otros. Existe un don establecido en los dones espirituales. Primero están los motivacionales y es el que nos motiva a hacer ciertas cosas. Entonces, ese talento que Dios ha colocado en nuestras vidas, nosotros debemos colocarlo al servicio del Señor. Y cuando está en el servicio del Señor, cuando estamos trabajando en el servicio de Dios, nos damos cuenta que sentimos deleite en hacerlo, que no es una carga. ¿Amén? Vayamos a la palabra del Señor en Romanos 12, versículos 6 al 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, primero, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, segundo, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, el cuarto, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. Quinto. Sexto, el que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. El séptimo, la misericordia. Entonces estamos hablando de 7 dones motivacionales. Amén. Recuerden, 7 dones motivacionales. Primero, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el dar, presidir, misericordia y alegría. 7 dones. Entonces, es importante que usted identifique cuál es el don para colocarlo al servicio del cuerpo de Cristo. ¿Cómo identificar mi don motivacional? Y yo sé que esa pregunta usted la está haciendo donde está, desde su casa, está preguntando, bueno, ¿cómo yo voy a identificar mi don motivacional? 5 principios para tener en cuenta. El principio de iluminación. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente y habla a nuestro corazón. Después viene el principio de gozo. Y es cuando se siente cuando se realiza la tarea, se siente ese gozo. Después viene el principio de ánimo. Y aquí se involucra a otras personas. Y otras personas son las que nos animan. Y es necesario hacerlo, mis hermanos. El pastor Adrián Roger hablaba también del principio de la participación compartida. Y es cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo. El quinto principio, y él hablaba de la activación específica. Entonces, cuando habla de la activación específica, quiere decir que usted tiene ese don, pero si ese don no lo despierta, pues va a estar ahí siempre dormido. Usted necesita activarlo y tiene que activarse en lo que realmente es bueno haciendo. Amén. Entonces, veamos el primer don y vamos a analizarlo a la luz de la palabra. Mateo 24, versos 4 y 5 dice: respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Jesús y la profecía o la percepción. Este don lo tiene el que percibe claramente la voluntad de Dios. El que tiene este don de la percepción tiene una responsabilidad especial y es de mantener los ojos limpios y saludables para ver la visión, para percibir los detalles que Dios quiere entregar a una comunidad. Entonces tiene esa percepción, es una habilidad. Son capaces de discernir las falsas doctrinas y colocan en sobreaviso al pueblo de Dios. Este don es muy importante porque él ilumina todo el cuerpo. Mire, son los ojos del cuerpo. Vayamos al segundo. Está en Juan 13, verso 5.
Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús demostró el servicio. Ese es el don de servicio, o sea, de servicio. Tienen esa destreza con las manos, Se puede decir que pueden construir o arreglar cualquier cosa. Amén. Y eso les sale del corazón. O sea, para ellos el servir no es algo impuesto. Lo hacen y lo hacen con amor y se sienten bien haciéndolo. Entonces, ese es el don de servicio. Están siempre pendientes de servir. Amén. Y cuando llegan a los pies del Señor, cuando reciben a Cristo Jesús en su corazón, pues lo colocan a su servicio y son una bendición. Lucas 2, 46, 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús es inteligente y curioso. Jesús y la enseñanza. Jesús fue un maestro, fue conocido como el maestro de maestros. La enseñanza es la mente del cuerpo y necesitan ser muy dotados. Estas personas siempre se están haciendo preguntas, siempre quieren conocer el porqué, de dónde viene, cuál es la base, y van a investigar hasta que queden convencidos de lo que les está enseñando. Entonces, estas personas son muy inquietas. Y si usted tiene este don, pues va a tener siempre el deseo de clarificar la verdad. Tendrá el deseo de validar la verdad, de buscar si lo que se predicó está en la palabra del Señor. Tendrá una mente interrogativa. Será usado en escuelas bíblicas, será usado en retiros espirituales, en la elaboración de altares familiares y en algunos casos pues también predicando su palabra. Y es un don que exige muchísimo, mis hermanos, pero tiene su recompensa. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús enseñó a la gente a vivir victoriosamente. ¿De qué estamos hablando? Del Sermón del Monte. Y usted va a encontrar en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Vemos que Jesús habló muchísimo y este es el don de la exhortación. Y los que tienen este don hablan mucho y se les hace fácil hablar, se les hace fácil convencer, porque este don es la boca del cuerpo. Una persona que tiene este don, usted lo va a encontrar estimulando a otros para que continúen en la fe, en consejería, exhortándolos a amar mejor a Jesús. El que tiene este don, como lo dice mi esposa, disfruta la consejería personal, estarán en visitación, visitando a otras personas, escuchando, hablando con esas personas, buscando a los que están perdidos. Vayamos al próximo. Marcos 6, 41, 42. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Amén. Aquí vemos un pasaje donde Jesús alimentó a 5,000 personas. El Jesús y el dar. Los que tienen este don tienen mucha fuerza en el área espiritual. Son los que apoyan ministerios. Son los que permiten que la obra de Dios se extienda. Con el tiempo, con sus recursos, con su intelecto, con sus capacidades. Y es un precioso don. Mateo 10:5. Y ya vamos en el 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en camino de samaritanos no entréis. Jesús
era un líder o es un líder eficiente. Jesús y el presidir o la administración. Entonces los administradores o este don de la administración son los hombros del cuerpo de Cristo. Son los que llevan esa carga de liderazgo. Amén. Entonces es un don también muy precioso y es un don donde no se trata de mandar, es un don que se trata de motivar. Es el don que también se le conoce como el don de la visión. Entonces las personas con este don pues ven el panorama completo. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús permanece alerta a nuestras necesidades emocionales y psicológicas. Este es el séptimo don y es Jesús y la compasión o misericordia. Las personas con el don de misericordia pues son gobernadas por su corazón y no por su mente. Es decir, ellos no piensan de inmediato si ven una necesidad, ellos actúan, son los que consuelan el dolor ajeno. Entonces, bueno, rápidamente vamos a resumir para que le quede claro los 7 dones motivacionales. Entonces, percepción son los ojos del cuerpo y suple las necesidades espirituales. Está el servicio, que son las manos del cuerpo, y pues esta suple las necesidades prácticas. Está la enseñanza, que es la mente del cuerpo, y esta suple las necesidades mentales. Hablábamos también del cuarto, que es la exhortación, y que es la boca del cuerpo, que suple las necesidades psicológicas. Ahora el quinto, que es el dar, que son los brazos del cuerpo y suple las necesidades materiales. Está el sexto, que es la administración y son los hombros del cuerpo, suplen las necesidades funcionales. Y la compasión, que es el último, el séptimo don motivacional, que es el corazón del cuerpo, suple las necesidades emocionales. Y Dios tiene planes para cada vida. Él tiene un plan para tu vida, Él tiene un plan para la mía, y nuestra meta debe ser descubrir y cooperar con ese plan. Amén. Por último, nuestro don solamente nos muestra un punto de vista. Amén. Entonces nos necesitamos unos a otros. Entonces yo necesito para poder liderar de todo un conjunto de otros dones. Amén. Entonces no se hace desde una sola perspectiva, se necesita desde todos. ¿Eso qué quiere decir? Que todos tenemos parcialmente la razón, pero no tenemos toda la razón. La pregunta final, ¿cuál es ese don que estás colocando al servicio del Señor? O si solamente lo estás utilizando en beneficio propio. Y cuando hablo de beneficio propio es porque con él te estás alimentando, con él te estás supliendo tus necesidades, la de tu familia, la de tu hogar, pero no estás dando nada a otros. Amén. Entonces, coloquemos ese don a funcionar, no nos dé miedo, porque muchos dicen que es mucho compromiso. Mi hermano, desde el mismo momento en que usted recibió a Cristo Jesús en su corazón, ya está comprometido con él. Ya no hay marcha atrás, ya hay un compromiso y debemos de ser fieles a ese compromiso.